Al renacer en esta vida, decidí evitar todo encuentro con Mujón, el joven general. Cuando asistió a la ceremonia de mayoría de edad de mi prima, fingí estar enferma y me confiné en cama. Cuando ganó el primer premio en los acertijos del Festival de los Faroles por ella, me quedé sola en casa, brindando bajo la luna. Cuando decidió ingresar a la Academia Imperial, me aferré al favor de la tercera princesa y entré al palacio como su compañera de estudios. Aún recuerdo cómo en mi vida pasada, pasé toda mi vida sumida en el arrepentimiento. Mujón se sentó a mi lado, lamentándose de que yo fuera una mujer intrigante que había robado el matrimonio predestinado entre él y mi prima. Incluso mi única hija me guardaba rencor, llamándome loca, indigna comparada con su dulce y virtuosa tía materna. Cuando llegó la invitación a la ceremonia de mayoría de edad de mi prima, me temblaron las manos. Era evidente que el cielo me estaba concediendo una segunda oportunidad. Despedí a la criada y me hundí en una bañera de agua helada, temblando violentamente, pero negándome a salir. Cuando la criada me descubrió, abrió los ojos de par en par, incrédula. Señorita, hace un frío glacial. ¿Por qué atormentarse así? Solo le recordé que no se lo contara a mis padres. Una vez que me dio fiebre y el médico confirmó que no podía levantarme de la cama, lo usé como excusa para rechazar la ceremonia. Pero no asistirá también ese día el joven maestro Mujón. Antes lo esperabas con ilusión. En mi mente no pude evitar imaginar a Mujón, el joven apuesto y radiante que una vez fue el sueño silencioso de mi infancia. Era el heredero de la casa del general protector, experto en artes marciales y civiles, y el emperador le había otorgado el título de joven general desde muy joven. Nuestras familias compartían lazos de parentesco lejanos y, naturalmente, todos querían que sus hijas se casaran con él. Ardía de fiebre, me dolía todo el cuerpo y no quería ni hablar. El amargor de la medicina me retenía en la garganta. Tras oír las constantes quejas de mi criada, murmuré débilmente, no quiero ir. ¿Deben haber tantas razones? Si tienes fuerzas para hablar tanto, entonces una manta para papá. Tengo frío. La criada, que me había servido durante tantos años, vio mi palidez y al darse cuenta de que había hablado demasiado, se apresuró a amontonar más carbón y mantas. La vi cerrar la puerta, luego cerré los ojos y me hundí en un sueño profundo. En mi vida anterior, aún así, me casé con Mujón. Fue ese mismo día, en la ceremonia de mayoría de edad de mi primo, cuando me empujaron al agua y casi me ahogo, solo para que él me rescatara. Mi ropa estaba desordenada, y me había abrazado, arruinando mi reputación. Nuestras familias concertaron nuestro matrimonio de inmediato. En nuestra noche de bodas me levantó el velo de novia y me miró fijamente un buen rato, obligándome a beber copa tras copa hasta que estuve demasiado borracha para saber nada del mundo. A la mañana siguiente la seda blanca que simbolizaba la castidad femenina no tenía rastro de sangre. Avergonzada y aterrorizada, no me atreví a hablar, y él no me dio ninguna explicación. Mi suegra me sometió a la disciplina doméstica y mis familiares se burlaron de mí, mientras él salía temprano y regresaba tarde, como si yo no existiera. En aquellos días nunca entendí qué había hecho para enojarlo. No fue hasta que mi primo se casó con Mujón, borracho y con los ojos rojos, que me obligó a casarme, que me di cuenta de que siempre había tenido a otra mujer en su corazón. Más tarde, durante mi difícil embarazo, siempre llevaba consigo una bolsita perfumada con la misma fragancia que yo había olido en mi primo. Mujón usó diversas excusas para mudarse a una habitación aparte y nunca volvió a pisar mis aposentos. Cuando di a luz a una hija, el parto casi me mata. Al enterarse de que era niña, dio media vuelta y se fue. Soporté burlas y desprecios de sus familiares. Mi hija era mi única hija, mi joya más preciada. Ya no esperaba nada de Muen. Y tal como esperaba, Mujón nunca volvió a compartir cama conmigo. Presionado por mi suegra, comencé a tomar concubinas en su nombre. Él apreciaba profundamente a esas dos mujeres, pues ambas se parecían a mi primo. Cuando mi hija creció y llegó a la edad de casarse, le seleccioné varias familias adecuadas, con la esperanza de que se casara con alguien mucho mejor que yo. Sin embargo, Mujón me engañó deliberadamente para que me fuera, enviándome a un templo a orar por bendiciones durante medio año, y durante ese tiempo, casó a nuestra hija con el hijo de mi primo. Para cuando me enteré, ya era demasiado tarde. Mi hija había cocinado el arroz, sonriendo radiante mientras me ofrecía té.
Tiré la taza furiosamente y le pregunté, ¿por qué tienes que casar a nuestra hija con el hijo de tu primo? ¿Pretendes usarla para compensar los arrepentimientos de tu vida? Mi hija me miró con lágrimas en los ojos. Madre, ¿tienes idea de lo miserable que fue mi infancia? Siempre me obligaste a hacer lo que odiaba, siempre me exigiste ser perfecta. Si no fuera por la protección del hermano Rong, si no fuera por el consuelo de mi abuela, no habría sobrevivido. Ruges como una bestia furiosa, si yo fuera hombre, tampoco querría compartir la cama contigo. Nunca has tenido otro hijo, es culpa tuya. Mi padre solo puede esperar a que dé a luz un hijo y que mi hijo herede las propiedades familiares. Mi hija me despreciaba. Mi marido era indiferente. Incluso mi yerno me evitaba. Pero, ¿qué había hecho mal? Al principio, ¿cómo iba a saber que llevaban tanto tiempo enamorados? Odiaba a Mujón, odiaba que nunca dijera la verdad antes de nuestro compromiso, dejándome entrar a ciegas en la casa de los Mu, etiquetada como la mujer que destruyó un matrimonio predestinado, burlada y despreciada por su madre y sus parientes que desconocían la verdad. Odiaba a mi hija, odiaba que nunca supiera que su madre había cruzado las puertas de la muerte para traerla al mundo, que se había quedado despierta incontables noches, sin separarse de ella, entregando su corazón a criarla para que se convirtiera en una joven refinada y eligiera un matrimonio mucho más digno que el mío, solo para ser recompensada con las palabras «tú te lo buscaste». Y odiaba sobre todo los años interminables que pasé escuchando los poemas y versos que mi esposo recitaba día y noche, cada verso rebosante de anhelo y devoción, pero nunca por mí. Siempre por mi primo. Los forasteros no sabían quién era la mujer a la que amaba de verdad. Me convertí en la intrusa maldita de una historia de amor que nunca fue mía. ¿Por qué? Porque yo, la que desde el principio se mantuvo en la ignorancia, fui condenada a soportar la vergüenza de la ruina de por vida. Al final, me negué a soportarlo más. Me llamaban desquiciada e impredecible, chillona como una arpía vulgar. Decían que no era nada como la esposa de un general, muy inferior a la gentileza y la gracia de mi primo. Pero no lo acepté. Había pasado mi vida entre el trabajo y el agotamiento, mi belleza marchitándose y desvaneciéndose, incapaz de competir con el radiante encanto de mi prima, pero eso no significaba que no mereciera respeto. Exigí el divorcio, pero Mujón se negó rotundamente. Dijo que su honorable reputación durante toda su vida no podía ser empañada por mí. En realidad, solo temía que una vez que me fuera, revelara la verdad y arrastrara a mi primo a la desgracia. De principio a fin, protegió a la mujer que llevaba en su corazón. Y yo quedé prisionera, atrapada entre cuatro paredes, aferrándome a la vida en una semiexistencia que no estaba ni viva ni muerta. No fue hasta que mi hija quedó embarazada, con náuseas y antojo de pasteles hechos con mis propias manos, que la rechacé por primera vez. Ya no cedería a todos sus caprichos como antes. Al ver que realmente no cedía, se avergonzó y se enfureció, escupiendo las palabras que más detestaba, cada una clavándose en mi pecho como una aguja. El dolor floreció en mi corazón. Al desplomarme ante ella, lo último que vi fueron sus ojos ardiendo de odio. Sería mejor si estuvieras muerto, esta casa por fin estaría en paz. No podía descansar ni siquiera en la muerte. Incluso comencé a arrepentirme de haberla traído a este mundo. Desperté sobresaltado de la pesadilla con el cuerpo empapado en sudor. Bajé la vista hacia mis manos pálidas y delicadas, tocando la suave piel de mi rostro, y exhalé temblorosamente. Gracias a Dios, había renacido. Tras perderme deliberadamente la ceremonia de mayoría de edad, me concentré en estudiar en la Academia Imperial, ignorando cualquier noticia sobre Muen. Pero entonces mi criada me trajo una noticia sorprendente: Mujón y mi prima también asistirían a la academia. En mi vida anterior, me había casado demasiado joven. Más tarde solo Mujón y mi primo continuaron sus estudios. El nuevo instructor, esta vez, era un gran erudito de la época, invitado únicamente por las estrechas conexiones de mi abuelo. Al llegar al aula descubrí que mi asiento ya estaba preparado con los 4 tesoros del estudio cuidadosamente dispuestos. Y no fue un sirviente ni una criada quien lo hizo, sino el propio Mujón, moliendo la piedra de tintero. Señorita, el joven amo Mujón es muy considerado, lo preparó todo para usted, dijo mi criada con admiración. Le esbocé una leve sonrisa. Mi propio juego de útiles de escritura seguía en la cesta de bambú que ella llevaba,
¿cómo era posible que ya estuvieran en el escritorio? Efectivamente, al acercarme, mi prima se acercó corriendo con el rostro lleno de culpa. Prima, quería sentarme más cerca de la instructora, ¿no te importa? Claro que no quería estar cerca de la instructora, quería sentarse cerca de Mujón, cuyo asiento estaba justo detrás. No me molesté en exponerla. En cambio, simplemente busqué un asiento más lejos de ellos y esperé en silencio mientras mi criada preparaba mis cosas. Cuando llegó el instructor y nos inclinamos para saludarlo, todos nos preparamos para sentarnos. De repente se oyó un fuerte crujido, la silla de mi prima se rompió, dejándola despatarrada boca arriba con las piernas agitadas en el aire. La clase estalló en carcajadas. Al fin y al cabo, los niños rara vez son maliciosos, su postura era simplemente ridícula. Solo 2 personas no rieron. Una era yo, esas travesuras infantiles no me hacían ninguna gracia. El otro era Mujón, que corrió a ayudarla a levantarse, murmurando palabras de consuelo. Después de clase, mi prima corrió hacia mí con lágrimas en los ojos. «Primo, ¿me odias tanto que tuviste que sabotearme?» Sí, respondí con pereza. Esa silla ya tenía algunos problemas. Lo olvidé, eso es todo. Normalmente me siento bien, a diferencia de ti, que te retuerces y te retuerces como si te crecieran espinas en el trasero. Solo estaba un poco mal. Lo olvidé. Al oír esto, rompió a llorar con más fuerza. Mujón me miró con el ceño fruncido. ¿Cómo puedes ser así? No soporto que nadie sea mejor que tú, ¿es eso? Era como si estuviera a punto de acusarme de mala educación. Por desgracia para él, ya no era la mujer de mi vida anterior. No había necesidad de apresurarme a defenderme. Simplemente respondí con las mismas palabras que me había dicho en aquel entonces. Si eso es lo que piensas, no puedo hacer nada. Mis palabras lo dejaron sin palabras. Después de un momento dijo, el hermano mayor de Jin Jin es un viejo amigo mío. Si me importa a alguien, me importa todo lo relacionado con él. Además es nueva en la academia y va atrasada en muchas materias. Por eso quería sentarse más cerca del instructor. Al no responder, suspiró y negó con la cabeza, como si explicar más no tuviera sentido. Si te molesta, le conseguiré otro escritorio y silla. No reaccioné, simplemente me llevé a mi compañero. Tenía asuntos más importantes, asistir al banquete de contemplación de flores de la tercera princesa. En mi vida anterior, me había dedicado por completo a Mujón, e incluso una vez asistí al pequeño banquete de cumpleaños de mi tía solo para verlo a escondidas. Pero ahora Mujón ya no formaba parte de mi mundo y mis ojos, naturalmente, miraban más allá. La tercera princesa era alguien a quien admiraba profundamente. Sin embargo, en esa vida pasada, debido a que me casé con Mujón demasiado pronto y me vi atado a infinitas restricciones, nuestra conexión se desvaneció gradualmente. Mientras rebuscaba en mi baúl buscando un regalo para la princesa, encontré un par de zapatos que una vez le hice a Mujón. Decidí que mis doncellas las vendieran en una tienda de telas de camino al banquete, quedármelas sería un espantajo. Envueltas en un simple bulto, fui a la villa de la princesa. Unas damas nobles me recibieron, y con las prisas, mi doncella cogió sin querer el bulto equivocado. Cuando le entregué el paquete a la doncella de la princesa, no imaginé que este pequeño error causaría un malentendido. El banquete comenzó. La princesa presentó una maceta de crisantemos dorados, cuidadosamente cultivados para florecer en el momento justo. Todos lo elogiaron, componiendo poemas y ensayos en su honor. Yo también escribí un verso corto simplemente para unirme a la diversión, sin intención de destacar. Pero justo entonces llegó el príncipe heredero. Leyó mi poema, lo elogió, incluso corrigió 2 caracteres, diciendo que poseía un talento natural extraordinario. Me limité a asentir en silencio ante sus cumplidos. Alguien como él, tan por encima de las nubes, nunca había despertado en mí ninguna ambición, ni deseaba ningún enredo. Me bastó con encariñarme con la princesa, convertirme en su compañero de estudios, entrar en palacio y dejar atrás a Mujón y a esa gente. Cuando le dije a la princesa que quería ser su compañero de estudios, aceptó de inmediato, incluso reprendiéndome por no haber hablado antes. Al regresar a casa, mi criada me informó que Mujón le había enviado un regalo. Lo abrí, un collar de perlas prohibidas.
El joven maestro Mujón te envía saludos, dijo. Espera intercambiar esto por tu piedra de tinta Sosan y te pide tu consentimiento. La piedra de tinta de Sosan era afilada y radiante. Conociendo la compostura habitual de Mujón, estaba seguro de que no la había mirado, era casi seguro que era mi primo quien sí. Devuélvela, dije rotundamente. No cambiaré. A la mañana siguiente Mujón me esperaba fuera de la academia, y me llevó aparte. Sé que te gusto, dijo, pero no puedes dejar que los celos te dominen. Jin Jin lloró toda la noche de ayer. ¿Cómo pudiste arrebatarle algo que apreciaba? Levanté la vista y miré el rostro juvenil que tenía delante. Así que siempre había sabido de mi secreto afecto. Ese objeto es mío, dije con frialdad. Tú eres quien intenta obligarme a entregarlo. Así que dime, ¿quién le está robando algo valioso a alguien? Y además añadí con calma, no lo entiendes. No me gustas. No manches mi reputación. Lo miré directamente a los ojos, dejándole ver que hablaba con el corazón. Si no te gusto, preguntó, ¿por qué siempre le pedías a tu criada que me entregara las cosas? ¿Por qué buscabas excusas para vernos? Mujón no me creyó. Pensó que me retiraba solo para avanzar. Pero ahora las cosas eran diferentes. Le dije que no me gustaba, y lo decía en serio. Las piedras de tinta Sosan no son exclusivas de mí, le dije. Puedes comprarlas en cualquier sitio. Pero el que tienes en la mano, yo mismo dibujé el diseño antes de que lo mandaras a tallar. Mis pasos vacilaron. Lo había olvidado. En aquel entonces, como lo admiraba en secreto, una vez recogí un boceto desechado de su escritorio y, usando un trozo de piedra Sosan recién comprado, lo hice tallar en una piedra de tintero. Entonces no la usaré más, dije con frialdad. Le pedí a mi criada que me trajera otra piedra de tintero. Entonces, ante la mirada de todos, hice añicos la piedra de tinta Sosan. El rostro de Mujón se ensombreció. Mi prima se llenó de lágrimas y rompió a sollozar. Primo, ¿cómo pudiste ser tan mezquino? Ese fue el esfuerzo sincero de Mujón. Mi posesión, interrumpí, ¿desde cuándo se convirtió en el esfuerzo sincero de Mujón? Si algo provoca pensamientos inapropiados en otros, continué con calma, entonces no debería existir. Lo que destrocé no fue solo un bloque de piedra, fue mi postura hacia quienes codiciaban lo que no debían. Mejor destruirlo con mis propias manos que dejárselo a otro. Cuando entré al aula más tarde noté que el escritorio y la silla de mi primo habían sido reemplazados por la mejor madera de peral, que resaltaba ostentosamente entre los muebles comunes. El escritorio de peral era ciertamente resistente, Mujón había sido considerado, eso estaba claro. Eso pensé mientras le hacía una reverencia al instructor y me sentaba. Pero mi cuerpo flaqueó y caí al suelo con un dolor punzante en el coxis. Ja, ja, ja. El primo Fonad se desplomó de espaldas. Era mi primo de 8 años, el hermano menor de Jin Jin, quien me señalaba y se reía. La sala estalló en carcajadas y solo se detuvo a regañadientes cuando el instructor envolvió la regla 2 veces sobre el escritorio. No lloré ni armé un escándalo. Me puse de pie en silencio, me agaché y recogí los pedazos astillados del escritorio y la silla. Al inspeccionar las juntas, vi claramente las marcas de los serruchos. Se los entregué al instructor y le expliqué mi sospecha. Pronto algunos rostros en la sala perdieron la sonrisa. El primito que se había burlado de mí confesó haberlo hecho, diciendo que solo era una broma. Sabía que no era tan sencillo. Pero como se aferró a su historia y el instructor no pudo insistir, el asunto quedó ahí. Después de la clase, Mujón me cerró el paso para disculparse en nombre de Jin Jin. Todavía es joven y no entiende, dijo. Ya la regañé. Le enviaré un regalo de disculpa a su domicilio. Tan ansioso por inclinarme y aplaudir a Jin Jin, probablemente temiendo que investigara y descubriera su implicación, y por eso decidí atacar primero antes de poder tomar represalias. Tu primo ya lo ha admitido y Jin Jin no tiene nada que ver. No hay necesidad de ningún regalo, respondí sin mirar atrás y subí directamente a mi carruaje, indiferente a la expresión de Mujón. Esa noche el regalo de disculpa llegó, y mi madre incluso me citó para preguntarle qué había pasado. Cuando vio el pequeño moretón en mi cadera, probablemente causado por los muebles destrozados, me instó a no buscarme enemigos en la academia.
Simplemente asentí en silencio. La verdad es que ya estaba pensando, ya no quiero quedarme allí. El día del arresto, el príncipe heredero visitó nuestra finca de repente. Tras una conversación privada con mi padre, me citaron al salón principal. Su Alteza le confió a mi hija, dijo mi padre, haciendo una reverencia respetuosa. Apenas había entrado y aún no entendía lo que sucedía, pero saludé apresuradamente. Agachando la cabeza, vi el bordado en los zapatos del príncipe, sin duda mi propia costura. El par de zapatos que pensaba vender en la sastrería, cómo habían acabado en sus pies. Reprimiendo el pánico, lo seguí mientras el príncipe heredero preparaba un carruaje. Partimos juntos. Tu bordado es muy bueno. Me gusta, dijo rompiendo el silencio, quizás el ambiente en el vagón se sentía demasiado pesado. El corazón casi me dio un vuelco. Luché por mantener la calma, mis oídos se calentaban. Me alegra que a Su Alteza le gusten. Esos zapatos no estaban hechos para él, pero le quedaban perfectos. El resto del viaje transcurrió en silencio. Me llevaron a la Academia del Palacio para una evaluación, el requisito para convertirme en compañera de estudios de la tercera princesa. Tranquila, me aconsejó amablemente el príncipe heredero. Al alejarme de su mirada, me sentí considerablemente más ligera. Armado con el conocimiento de 2 vidas, aprobé el examen con facilidad. Pero al volver a estar ante el príncipe heredero, la tensión me atravesó. Estaba de pie bajo un ciruelo de cera, su figura alta y elegante resultaba aún más impactante con su túnica azul intenso. La tercera hermana nos espera. Vamos. Él caminó delante y yo lo seguí. Cuando conocimos a la tercera princesa, entrecerró los ojos con una sonrisa burlona. Dijiste que me trajiste un regalo, pero cuando abrí el paquete solo eran cosas de hombre. Me costó un poco darme cuenta. Dentro del paquete, junto con esos zapatos, había una bolsita, una bolsa de perfume y otros objetos pequeños que una vez preparé para Muen. No valían mucho dinero, pero estaban hechos con esmero, y como me parecía un desperdicio tirarlos, había planeado venderlos. Sin embargo, ahora habían terminado en manos del príncipe heredero. Quise explicarlo, pero temía enfadar a alguien tan exaltado. Mi silencio solo demostró mi vergüenza y la princesa, al percibirlo, finalmente dejó pasar el asunto. Después de cenar, por fin regresé a casa. Al pasar por el estudio de mi padre, decidí acercarme a saludarlo. Al principio, decía, pretendía que la empujaran al agua durante la ceremonia de mayoría de edad, lo que le habría dado a Muen una excusa para salvarla y tomarla como esposa. Pero ahora el príncipe heredero parece interesado en ella, y eso complica las cosas. Si se casa con un miembro de la familia Mu, continuó con nuestras familias en pie, por supuesto, sería la esposa principal. Pero si sigue al príncipe heredero, solo será una consorte secundaria. Y con la cantidad de nuevos favoritos que seguramente aparecerán en palacio con su temperamento, puede que no resista tal humillación. Sus palabras me impactaron, y las de mi madre me desgarraron el corazón. Así que en mi vida anterior, mi caída accidental al agua había sido un plan de mis padres. Por supuesto, amor con cálculos previsores por el bien de la familia y mi futuro, habían conspirado para que Muen no tuviera más remedio que casarse conmigo. Así que por eso en mi vida anterior, Muen me había acusado de ser un conspirador. Y además tanto él como yo sabíamos perfectamente dónde estaba el corazón de mi prima. Si de verdad la casaban con el príncipe heredero, jamás lo aceptaría voluntariamente. Al oír esto, abrí la puerta y entré en la habitación. Mis padres se quedaron atónitos al verme, pero yo ya estaba arrodillado ante ellos. Mi madre me quiere y mi padre se preocupa por mí. Estoy muy agradecido, dije con calma. Pero ahora ya no siento nada por Muen. Su corazón pertenece a otra persona, ya ha puesto la mira en mi prima. Hablé solo de lo que sabía, guardándome para mí la verdad de mi renacimiento. Padre suspiró profundamente y tanto él como madre respetaron mi decisión. La casa del general protector es, sin duda, un clan noble y poderoso, dijo padre. Pero si marido y mujer no pueden ser de un solo corazón, entonces no es más que un matrimonio de resentimiento. Pronto llegó el año nuevo lunar, y con él las visitas habituales a los familiares. Acompañé a mi madre a casa de mi prima. Ya me había asegurado de que Muen me hubiera visitado el día anterior y no estuviera presente hoy.
Pero el destino nos jugó una mala pasada y nos encontramos en el jardín. Ha pasado tiempo, dijo Mueng, tomando la iniciativa. Pareces haber adelgazado. Debió darse cuenta de que lo evitaba a propósito. Ya no era la chica que buscaba excusas solo para verlo. Es solo un pequeño crecimiento, dije con indiferencia. No me malinterprete, joven general. Me di la vuelta para irme, pero él se interpuso en mi camino. Solías llamarme hermano Mueng, dijo. ¿Por qué tan distante ahora? Sus ojos se clavaron en los míos y sentí un asco instintivo. En mi vida pasada, me había mirado con esos mismos ojos, borracho la noche de nuestra consumación, y en todas las ocasiones posteriores. Un escalofrío me recorrió la espalda. Odiaba esa mirada. El pasado es el pasado, dije con frialdad. En aquel entonces no sabía que amabas en secreto a mi prima. Ahora que lo sé, claro que debo mantener las distancias. Dio un paso al frente y yo retrocedí al instante, manteniendo una distancia prudencial. ¿Quién dice que me gusta Jin Jing?, replicó. Solo la traté bien porque su hermano me ha cuidado. Si quieres hablar de sentimientos verdaderos, entonces tú y yo somos los que nos complementamos. Se suponía que era una confesión. Solo lo vi como lo que era, no amor, sin orgullo herido por mi cambio de actitud. Ya no era aquella ingenua niña de ensueños primaverales. Ahora podía ver la falsedad tras sus palabras melosas. Joven general, no bromee, respondí. Es evidente que mi prima siente algo por usted. Si le oyera decir esto, se le partiría el corazón. Mueng se acercó. ¿Y tú qué? ¿Oírme decir esto te hace sentir más feliz? ¿Dejarás de evitarme ahora? Cuanto más se acercaba, más inquieta me sentía. Si alguien nos viera solos en el jardín, armaría un escándalo. Me alejé a toda prisa, pero mi pie resbaló y caí directamente al agua. Mueng hizo ademán de saltar tras mí. Pero el recuerdo de mi vida anterior me acompañó, como tras caer al agua, me había abrazado y me había obligado a casarme. Me arranqué la horquilla dorada del pelo y me la apreté contra el cuello. No te acerques. Si de verdad quieres salvarme, llama a mi criada. Se quedó paralizado con la tristeza reflejada en sus ojos. Luego se dio la vuelta y se alejó. Me aferré a una roca al borde del estanque y esperé a que llegara mi criada. El estanque del jardín de mi tía no era profundo. En mi vida pasada, el pánico me había nublado la mente y había olvidado que podía mantenerme en pie. Esta vez, no repetiría ese error. Con una cuerda que trajeron las criadas, 2 o 3 de ellas me sacaron sano y salvo. Mi madre tenía los ojos rojos de lágrimas. Me llevó rápidamente a una habitación cálida, donde me remojaron en agua caliente y me dieron ropa limpia. Por suerte, Mujón comprendió mi intención de evitar sospechas, y no apareció junto al estanque. Así, nadie aprovechó mi caída para atacarme. Aún así, enfermé después y pasé el festival de los faroles postrado en cama. Mujón y mi primo me enviaron invitaciones para acompañarlos a ver las linternas. Las rechacé todas. Recordé con claridad cómo en mi vida anterior, mientras esperaba en casa la boda, había oído que Mujón participaría en el concurso de adivinanzas de las linternas. El premio eran unos pendientes de ágata roja, perfectos para una novia el día de su boda. En aquel entonces, lo seguí en secreto y lo vi susurrarle las respuestas a mi prima, lo que le permitió ganar el premio. Más tarde me los trajo con una sonrisa triunfal. Con mi hermano Mujón, puedo tener lo que quiera, dijo. En aquel momento fui demasiado ingenua para entender lo que implicaba. Al recordarlo ahora, una sensación de frialdad me recorrió el cuerpo. Un par de pendientes de ágata, nada raros ni preciosos. No significaban nada para mí entonces, y ahora me interesaban aún menos. Le pedí a mi criada que calentara vino. Sentado junto a la ventana, contemplando la luz de la luna, bebí a solas hasta que una calidez se extendió lentamente por mi corazón. A la mañana siguiente mi criada entró para informarme que anoche el joven amo Mujón envió algo. Habías bebido y te acostaste temprano, así que aún no lo has abierto. Curiosa, abrí el paquete. Dentro había una cajita de brocado que contenía los mismos pendientes de ágata roja que una vez anhelé en vano en mi vida anterior. Devuélvelos, dije. No los quiero. Tras devolver el regalo,
no le di más vueltas. Como ya se había fijado el día de mi entrada al palacio como compañera de estudios de la tercera princesa, mañana iría. Le pedí a mi doncella que preparara un regalo y se lo llevé personalmente al nuevo instructor, que acababa de regresar para el año nuevo, tanto como cortesía como para escuchar sus consejos sobre qué debía tener en cuenta al entrar en palacio. Cuando salí por la puerta, había empezado a nevar de nuevo. Mujón estaba en el patio, envuelto en una capa plateada de piel de zorro, esperándome. ¿Así que estás dispuesto a abandonar la academia solo para evitarme?, preguntó. Negué con la cabeza. Ser invitada por la princesa a ser su compañera de estudios es un gran honor. Además, facilitará las futuras negociaciones matrimoniales y abrirá mejores opciones. ¿Cuándo te volviste tan calculadora? Su voz temblaba de ira. ¿Acaso no me dedicaste una vez por completo? ¿Y ahora quieres casarte con otra? Los ojos de Mujón estaban ligeramente rojos mientras me miraba fijamente. Tú y mi prima están destinados a estar juntos, dije con frialdad. No quiero entrometerme en los sentimientos de nadie. La protegiste tanto antes, no dejes que nadie malinterprete la naturaleza de nuestra relación. Mis sentimientos por ti no son un malentendido, respondió rápidamente. Si te importa, puedo dejar de verla para siempre. Antes de que sus palabras se desvanecieran, mi prima apareció detrás de él, con los ojos llenos de lágrimas, cada gota cayendo como un collar de perlas rotas. Hermano Mujón, ¿no dijiste que me amarías toda la vida? ¿Vas a rechazarme ahora por culpa de mi prima? La observé mientras se aferraba a su túnica, exigiendo una explicación. Mujón eligió el silencio, el mismo silencio que había usado contra mí en mi vida pasada, la frialdad que me había llevado a la desesperación, la indiferencia que me había llevado a la locura. Cada agravio no expresado me roía la mente. Y cuando más necesitaba una salida para mi dolor, Mujón solo me ofreció silencio y evasión. Mi prima, al no recibir respuesta, se sintió invadida por la agitación y se desmayó en el acto. Mujón, presa del pánico, la rescató de la nieve. No se encuentra bien. Necesito encontrar un médico. No me molesté en mirar atrás mientras se alejaba. Vivían en la parte oeste de la ciudad, mientras yo me dirigía al este, hacia el palacio. Ya no andábamos por el mismo camino. La vida en palacio era cautelosa. Constantemente temía que un paso en falso pudiera llevarme al desastre. Afortunadamente, bajo la protección de la princesa, vivía en un patio tranquilo y apartado, y mis días transcurrían con tranquilidad. Comparada con mi vida anterior, atrapada por Mujón en los aposentos de las mujeres, esta nueva vida era plena y vibrante. Hice amigos, compartí vino y poemas, y estudié con la princesa. Un día, la princesa me dijo, el príncipe heredero pronto elegirá consortes. Debes estar preparada. Nunca esperé nada entre el príncipe heredero y yo. Mis encuentros con él se debían únicamente a mi constante compañía. Desde el incidente del bulto equivocado, cuando terminó con algo que yo había bordado, había tenido cuidado de no regalarle nada más. Con la posición de mi familia, si me casaba con el príncipe heredero, solo sería una consorte secundaria. Y si me casaba, quería ser la esposa principal. Así que no quise participar en la selección de consorte. La princesa se sorprendió con mi respuesta. Había asumido que entre el príncipe heredero y yo ya estaba todo en marcha, que solo nos faltaba una excusa. Quiero presentarme al examen oficial femenino, le expliqué. Si apruebo, podré cumplir las aspiraciones de mi corazón. Recuerdo bien que en mi vida pasada, medio año después, estalló la guerra en la frontera. Muján había seguido a su padre al frente mientras que el príncipe heredero se encontraba consumido por las inundaciones en Jiangnan, dividido entre crisis internas y externas. ¿Estás seguro?, preguntó la princesa. Si haces el examen, te perderás la elección de consorte del príncipe heredero. Asentí. Mientras lo hacía, seguí su mirada y me quedé paralizado. El príncipe heredero llevaba quién sabe cuánto tiempo detrás de nosotros. Me sobresalté tanto que casi di un salto. No soy una bestia feroz, dijo con una leve sonrisa. ¿Hay necesidad de tener tanto miedo? ¿O te preocupa que te coma? Le pidió a la princesa que nos dejara, y luego nos sentamos juntos en el pabellón del jardín. Me quedé de pie en silencio a un lado, temeroso de ser reprendido por lo que había dicho.
Su Alteza no es ninguna bestia, dije finalmente. Eres el futuro soberano, por supuesto que no devorarías a tus súbditos. Hice todo lo posible por mantener la compostura. No esperaba que en cuanto terminé de hablar, el príncipe heredero añadiera con ligereza. No. Quiero comerte. Me congelé. Al levantar la cabeza, me encontré con la profundidad de su mirada. Solo bromeaba, dijo con una sonrisa primaveral iluminando su rostro. Tu expresión es tan graciosa que me dan ganas de provocarte una y otra vez. En sus finos dedos sostenía un libro, el mismo que había dejado en los aposentos de la princesa unos días antes. ¿Escribiste esto?, preguntó. Asentí. Era un ensayo político que había escrito sobre el control de inundaciones en Jiangnan, aunque aún estaba incompleto. Me lo devolvió, me dio una palmadita suave en el hombro y sonrió. Haz lo que quieras. Seré tu apoyo. Levanté la vista hacia el apuesto rostro del príncipe heredero. Al levantarse parecía un gran árbol, protegiéndome del intenso sol, con un tenue halo de luz irradiando tras él. El día de la elección de consorte del príncipe heredero, entré en el palacio interior para presentar el examen oficial femenino. Con pincel en mano, escribí mi ensayo cuidadosamente revisado sobre las inundaciones de Jiangnan, un trabajo tan sobresaliente que obtuve el primer puesto. El propio emperador me nombró funcionaria. A partir de ese día pude entrar y salir libremente del palacio. Mujón buscó una reunión privada conmigo, enviándome 3 invitaciones consecutivas. Sabía que estaba a punto de partir hacia la frontera y sentí que no podía ignorarlo. Nunca imaginé que la niña que una vez me rodeó se convertiría en funcionaria, dijo cuando nos conocimos. Pero como mujer, siempre estarás atada de 1000 maneras. ¿No sería mejor casarse, mantener a tu marido y criar bien a tus hijos? Sus ojos ardían con intensidad, pero sus palabras tenían un peso pesado y condescendiente. Los hombres tienen ambiciones más allá de los 4 mares, pero las mujeres también pueden cargar con la mitad del cielo, respondí. La propia emperatriz fundadora estableció el sistema de funcionarias femeninas. ¿No fue para permitir que las mujeres sirvieran a su país? ¿Por qué menosprecian a las funcionarias? No lo dije con esa intención, se apresuró a decir. Solo quería decirte que pronto partiré hacia la frontera. Antes de irme, mi madre desea que me case. Y la persona que siempre he sentido en mi corazón eres tú. Solté una risa fría. Incluso ahora Mujón seguía esperanzado en mí. Por desgracia, dije en voz baja, mi marido nunca será como tú. Fue como si le hubiera dado un golpe fuerte. Apretó los puños con fuerza dentro de las mangas y lo vi con claridad. ¿Por qué?, preguntó. Su reticencia se debía a que yo había despertado, a que ya no era la mujer que una vez le había entregado todo su corazón. Recordando cómo me había dejado exhausta en mi vida pasada, ni siquiera pude reunir la voluntad para responder. Las funcionarias deben abandonar el palacio y casarse antes de los 25 años, insistió. Si regreso sano y salvo esta vez, espero que me des una oportunidad. La gente no debería aferrarse a romances insignificantes, dije con calma. Tú y yo nunca estuvimos destinados a estar juntos. Mejor olvidarnos el uno del otro en el vasto mundo. Estas repetidas visitas tuyas son solo porque no puedes aceptar que se acabó. En aquellos días cuando empecé a quererte, mi prima ya se había enamorado de ti también. Dudaste entre nosotros dos, quizás incluso sintiéndote secretamente complacido contigo mismo. Observé cómo la expresión de Mujón se ensombrecía cada vez más, separando los labios como si quisiera explicarse. No hace falta decir más, lo interrumpí. Tu forma de ser ahora me decepciona profundamente. Que esta sea la última vez. Me di la vuelta y me marché. Poco después me enteré de que Mujón se había casado con mi prima. Al volver a casa durante un descanso, mi madre lo mencionó con un suspiro. Resultó que después de verme ese día, Mujón se había emborrachado. Mi prima se había desvestido deliberadamente y se había acostado a su lado mientras estaba inconsciente. Los encontraron juntos con la ropa desordenada, y el matrimonio se concertó a toda prisa. El edicto imperial para su expedición ya se había emitido. La ceremonia nupcial se redujo a la mínima formalidad, un solo sedán nupcial en la casa de los Mu. Inmediatamente después, Mujón partió con el ejército al frente.
3 años después, yo tenía 20. El príncipe heredero había elegido varias consortes secundarias, pero el puesto de princesa heredera seguía vacante. La princesa me dijo una vez que el príncipe heredero aún me esperaba. Solo sonreí y negué con la cabeza. En lugar de aferrarme al amor de un hombre, era mejor tomar el poder con mis propias manos. Reuní las grandes convulsiones que había conocido en mi vida anterior y las convertí en estrategias de Estado, ayudando al príncipe heredero a resolver crisis tras crisis, incluso ganándome el elogio público del emperador ante la corte. Gracias a mis esfuerzos, el cargo de funcionaria dejó de ser un título vacío. Por fin, de presentarme ante los ministros civiles y militares allí reunidos, debatiendo políticas estatales como lo hizo mi padre. Pero aún así, permanecí fuera del gran salón, aún lejos de la cima del poder. En ese momento Mujón regresó victorioso de la frontera. Vestido con una armadura reluciente, se paró ante mí con túnicas cortesanas, con el ceño fruncido. El canto de una gallina al amanecer es señal de calamidad. ¿Cómo puede una mujer como tú estar en el estrado imperial? Desde ese día, Mujón y yo nos enfrentamos abiertamente, una y otra vez, hasta convertirnos en enemigos jurados en la corte imperial. Cuando cumplí 25 años, la edad en que se esperaba que las funcionarias se jubilaran, la inquietud me carcomía. Mujón se oponía a mis políticas con creciente ferocidad, y la enfermedad del emperador se prolongó sin señales de recuperación. Por derecho, el príncipe heredero debería haber sido nombrado regente. En cambio, el emperador nombró al quinto príncipe corregente, una maniobra que delató una conspiración. Presintiendo el peligro, me apresuré a consultar con la tercera princesa y el príncipe heredero. Pero justo cuando mi carruaje salía de la puerta, fue detenido. Mi prima estaba parada en la calle exigiendo verme. Hacía muchos años que no nos veíamos. Estaba visiblemente demacrada, y aunque apenas pasaba de los 20, ya se le veían mechones plateados en el pelo. Mujón planea rebelarse, dijo sin rodeos. Debes prepararte. Parpadeé sobresaltada. ¿Para qué hablara tan claramente? ¿Era una trampa de Mujón para ponerme a prueba? ¿Qué tonterías dices? Dije con frialdad, con la mirada fija en su rostro, buscando cualquier señal de pánico. Pero su expresión se mantuvo firme. Mujón te ama. Me tiene encerrada en la finca. Vine aquí a suplicarte que me ayudes a divorciarme. ¿Cómo saliste de la finca?, pregunté. He guardado mi castidad por él todos estos años, escupió con amargura. Sin embargo, cada vez que se acuesta conmigo pronuncia tu nombre. Te odio, pero lo odio aún más. Si me ayudas a divorciarme de él, haré lo que sea. No respondí. Simplemente le hice una señal a mi gente para que la escoltara en secreto. Poco después, Mujón empezó a buscarla desesperadamente, e incluso vino él mismo a mi finca. Jin Yan vino, le dije con calma. Pero ya no está. Me pidió que te dijera que quiere el divorcio. Mis palabras eran ciertas, y su expresión se mantuvo extrañamente serena. Es cierto, dijo al fin. Tengo la intención de apoyar al quinto príncipe. Pero si estás dispuesto a renunciar a tu cargo, casarte y mantenerte al margen de la política, permaneceré leal al príncipe heredero. Así que todos esos años de enfrentamientos conmigo en la corte, dije, fueron solo porque no soportabas la idea de que yo ocupara el cargo. Para Mujón, las mujeres no tenían cabida en el poder. Quería que fuéramos frágiles enredaderas aferradas a las paredes de los aposentos femeninos, administrando el hogar, criando hijos y continuando las líneas familiares. Lo ignoré. Pero de repente Mujón me golpeó, dejándome inconsciente. Desperté con el hedor de la medicina y el entrechocar del acero. Los guardias de la sombra del príncipe heredero luchaban contra los hombres de Mujón en mi propiedad. Mi criada me protegía. Que Mujón se atreviera a violarme en mi propia casa, su arrogancia no tenía límites. Sus ojos ardían de renuencia cuando hice que lo arrestaran y lo entregaran al príncipe heredero. Pronto el complot de rebelión de Mujón quedó completamente al descubierto. Era una mujer renacida, y hacía tiempo que había establecido mis defensas. Todos los planes de Mujón se desmoronaron cuando se vio obligado a verme ayudar al príncipe heredero a ascender al trono y aceptar el tributo arrodillado del reino. A los 25 años fui nombrada gran canciller, la primera mujer en la historia en ostentar el título, designada por el propio emperador.
En cuanto a Mujón, las insignias de inmunidad imperial de su familia lo salvaron de la ejecución, pero fue puesto bajo arresto domiciliario permanente. El mismo patio que una vez me había enjaulado se convirtió en su prisión. Cuando mi prima vino a pedirme un decreto de divorcio, le aconsejé que aprendiera sumisión y gentileza, pues el edicto imperial ya lo había decretado. Ella y Mujón eran la pareja destinada al cielo y jamás podrían divorciarse. La mansión del otrora orgulloso general quedó en ruinas. Los gritos de locura de mi prima resonaron desde dentro y Mujón, incapaz de soportarlo, comenzó a golpearla, dejándola magullada y destrozada. Aún recordaba cómo en mi vida pasada, se jactaba de que aunque fueras la esposa del general, nunca conquistarías el corazón de tu esposo. Ahora, aunque quisiera dejar a Mujón, no podía. Él me odiaba. Le guardó aún más rencor por traicionarlo. Y una mañana nevada, ambos se clavaron espadas, provocándose heridas mortales. La sangre tiñó de rojo el patio. Mi prima rió hasta que se le quebró la voz, y al final, ella y Mujón murieron con los ojos desorbitados. El emperador me acercó un saco de memoriales y se sentó en silencio a un lado, con la barbilla apoyada en la mano, mientras me observaba sin decir palabra. Su mirada fija empezó a agotar mi paciencia. Su Majestad, pregunté al fin, ¿cuánto tiempo piensa seguir mirándome así? El trono junto al mío sigue vacío, dijo con calma. Seguiré mirándome hasta que acepte casarse conmigo. Organicé los memoriales uno por uno, los aparté con cuidado, luego con cuidado, molí la tinta y coloqué el pincel imperial delante de él. Ahora no es momento para asuntos del corazón, dije. Su Majestad debería centrarse en asuntos de Estado. 5 años más transcurrieron silenciosamente. El hijo de la tercera princesa tenía 10 años. Al segundo día de renunciar a mi puesto como gran canciller, la propia princesa llamó a mi puerta y me sacó de debajo de las mantas. Quizás otros no sepan lo que piensas, pero yo sí, dijo sin rodeos. En aquel entonces, cuando caíste en ese lago helado, tu cuerpo sufrió daños y te cuesta concebir. Ignoraste los sentimientos de mi hermano a propósito, con la esperanza de que con el tiempo se olvidara. Abre los ojos y mira a tu alrededor. El reino está en paz, la gente prospera, y aún así, mi hermano, por tu bien, se ha mantenido puro y aún no tiene heredero. ¿No te duele la conciencia? ¿Cómo puedes dormir tan tranquilo? Tras más de una década de lucha incansable, por fin había conseguido un poco de paz, pero allí estaba ella, despertándome en mitad de la noche. Padre te dio la oportunidad de cumplir tus ambiciones, insistió. ¿No es hora de que arregles las cosas? Me sirvió trago tras trago hasta que me sentí mareado y medio borracho. Entonces, de alguna manera, me arrastraron al palacio en plena noche con un pequeño bulto en la mano. El eunuco jefe del estudio imperial se apresuró a anunciar mi llegada. El emperador apareció todavía vestido con su túnica azul oscuro, igual que años atrás. Entré a la habitación a trompicones, le tomé la mano y le dije, ven conmigo. No estoy borracho. El emperador abrió la boca para hablar, pero le tapé con la mano. No digas nada. Basta con una mirada tuya, ya sé lo que piensas. Después de más de una década juntos, la emoción de nuestros primeros días se había esfumado. Lo empujé con cuidado a una silla y le puse el paquete en las manos. Póntelo. Lo hice yo mismo. Abrió el paquete. Dentro había un conjunto completo de camisones. Un destello de alegría cruzó sus ojos, después de todo, hacía 10 años que no le daba nada. Cuando terminó de cambiarse, entrecerré los ojos y lo llevé lentamente hacia la cama. ¡Qué tierno!, murmuró. ¿Sabes siquiera lo que haces? No dije nada. Mis dedos engancharon el cinturón de su bata nueva, la bajé para sujetarle el pecho y lo empujé de vuelta a la cama. No estoy borracho, susurré. Claro que sé lo que hago. Esa noche cambié mi forma de dirigirme a mí misma, ya no era su sirvienta sino su consorte. Los ojos del emperador eran profundos como un lago en calma, y cuando le ofrecí un beso, me lo devolvió. Fue una noche de fragancia persistente y corazones entrelazados, y entre el emperador y yo, algo se transformó en una intimidad sin precedentes. A la mañana siguiente él entró en la corte radiante y lleno de vigor, mientras yo yacía despatarrada en las habitaciones del palacio con todo el cuerpo dolorido. Poco después fui nombrada oficialmente emperatriz, y nadie se atrevió a oponerse.
Tuve hijos, primero 2 varones, luego una niña. Después el emperador no me permitió tener más. Le apreté la mano con fuerza, recordando en silencio mi vida anterior. Una vez quise una vida de libertad, sin marido ni hijos. Pero el destino tenía otros planes, y alguien había elegido florecer para mí como flores de primavera bajo una luna brillante, firme e inmutable. Historia paralela, emperatriz. Antes de convertirme en emperatriz, una vez escuché al emperador hablar con sus ministros. Su Majestad, bajo ninguna circunstancia puede descuidar el imperio por una sola mujer. Cuando el yin y el yang se desequilibran, cuando una gallina canta al amanecer, es presagio de una gran desgracia. En ese entonces yo tenía 30 años, casi la edad a la que fallecí en mi vida anterior. Todas mis predicciones sobre el futuro empezaron a desviarse, y el pánico se apoderó silenciosamente de mi corazón. El emperador, sin embargo, mantuvo la calma. Yo me encargaré de ella, respondió con serenidad. Tarde o temprano se convertirá en emperatriz y tendrá herederos. Esas palabras, por sencillas que fueran, me hicieron sentir como si me hubieran tendido una red, como si me hubieran tendido una conspiración a mis espaldas. Después de todo, tenía razón. En un mundo patriarcal como este, ¿cómo podría realmente sacudir los cimientos? Para mis colegas, solo jugaba a ser emperador y gran canciller. A sus ojos, al final, regresaría al palacio interior donde una mujer pertenecía. Habiendo vivido una segunda vida, cada vez que pensaba en los sofocantes muros del harén, una oleada de frustración me invadía. La única manera de aliviar esa asfixia era arrastrar a la tercera princesa a beber conmigo toda la noche. Ya no era la chica tímida con poca tolerancia al vino, cuanto más bebía, más despejada se me volvía la mente. La princesa me estrechó la mano y ambas comprendimos nuestros ideales sin necesidad de muchas palabras. Las mujeres también deberían tener derecho a elegir su propio camino. De no ser por aquella criada descuidada de entonces, dije con una sonrisa irónica, los bordados y zapatos que hice se habrían vendido para comprar gachas para los pobres. ¿Quién hubiera pensado que acabarían en manos del príncipe heredero? La amargura me inundó el pecho, pero no pude evitar reír. En aquel momento, confesó la princesa, solo pensé que eras la indicada para ser la esposa de mi hermano. Así que usé un pequeño truco. Pero después de todos estos años, ¿aún no ves cuánto te ama? Cuando te presentaste al examen oficial femenino, continuó, él tomó 2 concubinas. Una se suicidó, y la otra lo ha amado hasta la médula. Los ministros le han pedido innumerables veces que acepte más mujeres en palacio, pero nunca ha accedido. Ah, estos tiempos son crueles para las mujeres, suspiró. Debemos planificar el largo camino que nos espera. Esa noche decidí que tomaría el camino más largo para abrir un camino hacia la libertad de las mujeres. En apariencia presenté un escrito solicitando mi renuncia al cargo. Pero entre bastidores cosí un conjunto de camisones con mis propias manos, el primer paso para conquistar el corazón del emperador. La tercera princesa también cumplió su parte, escenificando una escena de afectuosa resignación y retirándose a su hogar para acompañar a su esposo. Si yo sola no podía abrir camino a la independencia de las mujeres, entonces alimentaría a más mujeres desde dentro, para que una sola chispa se convirtiera en un incendio. Durante el primer mes de mi nombramiento como emperatriz, una de mis concubinas más cercanas enfermó y falleció. En realidad, el emperador y yo discretamente cambiamos su identidad y la sacamos del palacio, donde empezó a ayudarme a establecer academias femeninas en secreto. Las mujeres deben aprender a leer y razonar, no deben verse encadenadas por las creencias anticuadas de los hombres. No solo las hijas de nobles, sino también las mujeres comunes necesitaban los medios para ascender. En el primer año de mi reinado como emperatriz, concebí a mi primer hijo y al mismo tiempo, la primera cohorte de funcionarias fue asignada a los departamentos de la capital. Algunos ministros intentaron obstaculizar el proceso, alegando que tras mi renuncia, no quedaba ninguna mujer con el talento suficiente para ocupar el puesto de funcionaria. El emperador las despidió a todas con la excusa de que la emperatriz estaba embarazada y no debía incomodarse. Y desde ese momento, la semilla de las mujeres al servicio del gobierno echó raíces y empezó a germinar. Siempre había anhelado una hija, pero exteriormente le dije al emperador que deseaba darle un hijo varón, porque en esta dinastía, solo los hombres tenían el poder. El primogénito fue un niño. El segundo también un niño.
Al crecer, los médicos imperiales me advirtieron que otro embarazo podría costarme la vida. Así que le insinué discretamente al emperador lo maravilloso que sería tener una hija. Finalmente el tercer hijo fue una niña, pero me rocé con la muerte al traerla al mundo. Vi al emperador llorar con mis propios ojos y jurar que nunca más me dejaría dar a luz. Quizás, después de todo, me amaba de verdad. Por fin había dado a luz a la hija con la que había soñado durante tantos años, pero seguía fingiendo que no me importaba. Al ver que el emperador la adoraba, me volví aún más estricta que nunca con nuestros hijos. Cuando cumplí 45 años, la concubina que había abandonado el palacio oriental hacía tanto tiempo regresó, no como consorte sino como funcionaria. Por fin habíamos vivido para ver el día en que los antiguos ministros se jubilaron y la corte recibió nueva sangre. Ella se convirtió en la segunda gran canciller de la historia. Esa noche las tres nos reunimos en la residencia de la tercera princesa y bebimos hasta llorar desconsoladamente. Nadie sabía las dificultades que habíamos soportado todos estos años. La concubina rió entre lágrimas: los hombres solo frenan mis ascensos. De ahora en adelante solo tendré hijos, no necesitaré padres. La tercera princesa intervino: los hombres pueden tener 3 esposas y 4 concubinas, y entonces yo también encontraré mis propios placeres. Decían tonterías y yo solo sonreí con dulzura. Porque lo que quería era un mundo que perteneciera a las mujeres. A los 55 años, el emperador enfermó gravemente. Permanecí a su lado cuidándolo hasta el final. Por fin, publicó el edicto imperial que había preparado hacía tiempo. Su Majestad, por favor coloque el sello imperial, dije en voz baja. Creo que el futuro será prometedor. Desde niños a nuestros 2 hijos les inculcaron el arte de la guerra y la estrategia, mientras que yo instruí cuidadosamente a nuestra hija en el arte de gobernar y gobernar. El emperador sabía todo esto y solo pudo suspirar con impotencia ante mí. Nuana, tu ambición es inmensa. De verdad que no sé si es correcta o incorrecta. Acaricié suavemente su rostro delgado y cetrino y sonreí con ternura. ¿Me amas? Como siempre, su respuesta fue firme. Te amo. Entonces confía en mí, esposo mío. Esta época floreciente perdurará. Nuestra hija logrará mucho más de lo que esos hombres jamás pudieron. Tengo una condición. Sus ojos estaban nublados, pero aún conservaban tenues destellos de luz. El camino a los manantiales amarillos es solitario. Nuana, ¿quieres ir conmigo? Asentí levemente. Iré contigo. Tras la muerte del emperador, se anunció el edicto imperial: nuestra hija fue nombrada princesa heredera al trono. Y yo elegí seguir a mi esposo en la muerte. La tercera princesa y la ex concubina casi enloquecieron al enterarse, buscando desesperadamente maneras de salvarme. Solo las consolé: el emperador dejó una salvaguardia. Para que mi hija ascienda sin contratiempos, debo morir. ¿Pero acaso no era él quien más te amaba? ¿Cómo pudo soportar dejarte morir? Sonreí con amargura. Es porque me amaba tanto que incluso en la muerte me quiso a su lado. Até la cinta de seda blanca a la viga y caminé tranquilamente hacia la muerte. Mantuve a mi hija fuera de la cámara, mientras mi hijo juraba proteger a su hermanita. Las puertas se cerraron. Di un paso al vacío. El dolor me quemaba el cuerpo, pero al fin, mi vida era libre. Decenas de miles de mujeres por fin tenían voz. Por fin pudimos extender nuestras alas y volar. Fin.